Buenas tardes, Amanda. Vamos a dar inicio a la clase. Amanda, Amanda, enciende tu cámara, por favor. La Casti también. Ok, gracias, Amanda. Michael, por favor, enciende tu cámara. Gracias, Michael. En el tema anterior vimos lo que es la mitosis y sus fases, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la citosinosis. Ello consiste en la división de citoplasma, también llamada segmentación, y el reparto de organulos y el resto de componentes celulares entre las células hijas. Normalmente podemos observar el inicio de este proceso hacia el final de la telofase. Es un proceso que varía mucho según se trate de una célula animal o de una célula vegetal. En el caso de la célula animal, podemos ver en la gráfica que tiene una membrana plasmática y microfilamentos de actina. La membrana plasmática se estrecha por la zona media. Esta estrechez va progresando desde el exterior hacia el interior de la célula. Podemos observar cómo la comunicación entre las células hijas se va estrechando y finalmente se produce la separación. El estrechamiento se consigue gracias a un sistema de microfilamentos de actina que unidos a la membrana plasmática actúan como si se tratase de una lazada que constriñese la célula. En las células vegetales, el citoplasma se divide en dos partes, mediante vesículas, producidas por el aparato del Golgi, que se sitúa en la zona media de la célula. Estas vesículas contienen polisacáridos diversos, principalmente pectina. Las vesículas crecen, se funcionan entre ellas y se vierten su contenido al espacio que se va formando como separación entre las células. Los polisacáridos vertidos por las vesículas constituyen un depósito de semifluidos llamado lámina media, que va separando las células. La separación entre las células hijas, denominada fragmoplasto, crece desde la zona central hasta los extremos. La lámina media se va reformando con aportaciones de células, de celulosa, y se va transformando en la pared celular, característica de las células vegetales. Al terminar la citocinesis, se obtienen dos células hijas más pequeñas que la célula madre, pero muy similares en aspecto, idénticas en dotación cromosómica y con una orientación definida. A partir de este momento, las células hijas entran en el periodo de interfase celular. Por favor, Amanda, léeme lo que es la interfase celular. En el periodo más largo del ciclo celular. Durante la interfase podemos distinguir las siguientes etapas. G1, S y G2. Etapa G1. Es la etapa comprendida entre la división celular y el inicio de la duplicación de los cromosomas. A lo largo de la etapa G1, la actividad celular que había disminuido durante la división se recupera y todos los procesos metabólicos se desarrollan a la velocidad marcada por los requerimientos celulares. La célula En la célula podemos observar importantes cambios morfológicos y funcionales. Aumenta el tamaño de las células. Cada célula hija crece hasta alcanzar el tamaño propio de su tipo celular, normalmente el que tenía la célula madre. En el caso de las células animales, el aumento de tamaño se produce por la síntesis de los fragmentos de la membrana y de los otros componentes celulares. No obstante, en los vegetales, la presencia de una pared rígida implica una serie de modificaciones, entre las que es fundamental un aumento de turgencia celular.
Es el proceso a ver, el proceso se inicia con un reblandecimiento de la pared celular, a la vez que la célula incorpora agua al citoplasma. Esto provoca la expulsión del citoplasma y un incremento en la turgencia. El citoplasma presiona sobre la pared reblandecida, la cual cede y permite el crecimiento de la célula cuando se ha completado la expansión. Aumenta el número de estructuras celulares. Se duplican las mitocondrias y los cloroplastos en los vegetales. El retículo endoplasmático aumenta en tamaño y da lugar al aparato de Golgi, de nuevos ribosomas y vacuolas. Se sintetizan proteínas que constituirán los ribosomas y el citoesqueleto, así como todas las proteínas enzimáticas que necesitan para el control de estos procesos. Se recupera la forma habitual de las células. Se desmontan las estructuras fibrosas que habían participado en el reparto de los cromosomas y el esqueleto se reorganiza de modo habitual. La etapa G1 es la parte más larga del ciclo celular. Su duración es muy variable, pues oscila entre unas pocas horas y unos pocos días y condiciona la duración del ciclo celular completo. Cuando las células se desarrollan en un medio deficiente en alguna sustancia impredecible para el crecimiento celular, detienen el ciclo celular en esta fase y no pasa ni a la replicación del ADN ni a la mitosis. En este caso se dice que las células se mantienen en estado G0. También se mantienen en estado G0 las células de los tejidos que se caracterizan por el hecho de no dividirse cuando llegan al estado adulto. Por ejemplo, las neuronas. Gracias, Amanda. Michael, léeme la etapa S, por favor. Etapa S es una etapa clave en el ciclo celular, ya que en ella se produce la síntesis del ADN para la duplicación de los cromosomas. Cada cadena de ADN actúa como molde de la síntesis de una nueva cadena, la cual será complementaria de la anterior. Al término de la etapa S, la duplicación de los dobles hélices origina la formación de dos cromáticas que se mantienen unos centrómeros. Etapa G2 es la etapa que transcurre entre el final de la síntesis del ADN y comienza en la mitosis, como la etapa precursora de la mitosis. Como la etapa precursora de la mitosis durante la G2 tiene lugar en una serie de acontecimientos preparatorios del proceso. Se empiezan se empieza a condensar los cromosomas, se duplica el par de los centriolos y se disponen cerca del núcleo. Se inicia la modificación citoesqueleto necesaria para facilitar su intervención en la mitosis. Al conducir la etapa G2, los cromosomas se condensan y son visibles al microscopio óptico, de modo que puede digerirse fácilmente los cromáticos. En este centrómero ya se observan los citocoros que se unirán a los microtúbulos encargados de la distribución y material hereditario. Ok, gracias, Michael. Amanda, dime, ¿qué pudiste entender de la etapa G2? Que es la etapa final de la síntesis que da comienzo a la mitosis. Correcto. Michael, dime, ¿qué pudiste entender con respecto a la etapa G2? De que transcurren de la etapa final de la síntesis, ¿Qué más? que, que
En esa etapa del ADN comienza la mitosis. Ok. ¿No tienen alguna duda con respecto al tema de la interfase celular? No, profe. Ok. Michael, ¿alguna duda con respecto al tema? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que me van a resumir de lo que entendieron de los dos temas, de la citocinesis y del segundo tema de la interfase celular. Ok, comencemos contigo, Amanda. Dime, ¿qué pudimos entender de los dos temas? A ver, que la citocinesis es cuando se van a comenzar a separar las dos células y la interfase celular con con las tres etapas, es cómo se va desarrollando la célula hija. Ok, gracias, Amanda. Michael, Repite la pregunta. ¿qué pudimos entender con respecto a los dos temas hablados, la interfase celular y la citocinesis? Michael, Sí, sí, escucho. por favor, responde la pregunta. Mm, ¿Qué pudiste entender con respecto a los dos temas ya hablados y discutidos en clase? mm, no sé, bro. Ok, Michael, mira, la primera, como dice Amanda, trata del proceso en el cual se dividen las células hijas de la célula madre. Y la segunda, el segundo tema, trata de cómo podemos distinguir las etapas de la interfase celular, la cual son tres, la G1, la S y la etapa G2. Cada etapa es importante, pero entre ellas se destaca la G1, que tiene mayor duración. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? No, profe, yo no. Michael, ¿tienes alguna duda con respecto al tema? No, no, no. Ok, listo. Entonces vamos a explicar la tarea. Como pueden visualizar, la tarea en clase consiste de responder dos simples preguntas, las cuales son, según lo que han leído, ¿qué relación hay entre el ciclo celular y el crecimiento de los organismos multicelulares? Y la otra, ¿porque es importante la etapa G1 del ciclo celular? Menciona al menos dos funciones claves que ocurren en esta fase. ¿Alguna pregunta con respecto a esta tarea? No, profe. Michael, ¿alguna pregunta con respecto a esta tarea? No, no. Listo, Michael. La siguiente tarea, que es para su casa, es que tienen que responder en forma de ensayo la siguiente pregunta, que nos indica que tienen que investigar y explicar qué ocurre en las etapas G1, S1 y, digo, G1, S y G2 de la interfase celular. Lo que ya han visto en el texto, que son las etapas que ya les he mencionado. Si desean, pueden investigar un poquito más con respecto a estas etapas y tienen que responder la pregunta en formato de ensayo, con introducción, desarrollo y por último su conclusión. ¿Alguna pregunta con respecto a esta tarea? No. No, profe. Ok, entonces en esta tarea, como ya les he dicho, tienen que responder la pregunta en formato de ensayo, con la introducción, el desarrollo y la conclusión respecto a lo que se les está preguntando.
Listo. Me indican que no tienen dudas ni con la tarea ni con la clase explicada, ¿no? Michael, ¿alguna duda? No, Amanda, ¿tienes alguna duda? No, profe. Listo, gracias, Amanda. Gracias, Michael. Entonces, podemos dar ahorita por culminada la explicación de la clase y la tarea. Pueden ponerse a desarrollar su tarea en clase.